Esta plática se llama Mediciones 2. Ahora se presentan algunos instrumentos de bajo costo que pueden ser utilizados en radiodifusión y son un probador de transistores con este número de presentación, osciloscopio portátil DSO 2512G, un analizador de espectro marca Tiny y dos analizadores vectoriales llamado NanoBNA también Tiny y uno llamado Max 600 o Mini 600. El probador de transistores tiene este aspecto. Aquí está con la verificación con cables de un MOSFET, donde identifica la compuerta. Pone que en la terminal 1 está la compuerta, en la terminal 2 está la fuente y en la terminal 3 está el drive, y pone capacidad de entrada, voltaje de prueba. Dice que es un NE MOSFET. Tiene estas características. Tabla 1, prueba transistores NPN, PNP, MOSFETs, NP, Junction FET, IGBT, tiristores, triacs, diodos, capacitores, inductores y resistores. En el aspecto de resistencias, resistores, aquí está el rango de 0 a 50 megohms con exactitud de 0.01 ohm, capacitores hasta 100 milifarads con un picofarad de exactitud, y tiene como agregado la resistencia serie equivalente, algo nuevo en los medidores de componentes, inductores, y un costo en la época que se adquirió alrededor de 900 pesos. Entonces aquí está la prueba de un transistor NPN, identifica las terminales y los parámetros que mide, un tiristor, un capacitor dándonos la resistencia equivalente serie, y tiene terminal para medir componentes SMD con caimanes o insertándolo insertando el componente directamente en las terminales, y sale la identificación de las terminales. Dos terminales para descargar capacitores que nos dicen que en las redes mencionan que cuando se descuidan en la prueba de un capacitor en los componentes queman el probador. Por eso también se pone este elemento de descarga para verificar capacitores antes de meterlo al sistema de medición. Aquí hay una tabla de abreviaciones que se usan en esta plática. Entonces vemos osciloscopio de almacenamiento digital, que es uno de los elementos que están considerados acá dispositivos bajo prueba. Resistencia equivalente serie, manejan algunos de ellos la transformada rápido de Fourier, analizador de redes grandes señales, analizador de transiciones de microondas, elementos de montaje superficial. Y en la consulta para iniciar esta plática llegué a ver de esta marca Kasich, que cuesta con analizadores vectoriales hasta $30,000, pero trae ese equipo 7 instrumentos, reflectómetros de dominio de tiempo, en fin. Entonces buscamos esto por sus costos reducidos y lo podemos encontrar el distribuidor en las redes. El segundo equipo que vemos es un osciloscopio manual de 2 canales, de pantalla de 2.8 pulgadas, ancho de banda 120 MHz, base de tiempo de 5 nanosegundos a 10 segundos, sensibilidad de 10 milivolts a 10 volts por división y con la punta de atenuación más o menos 400 volts. Tiene interno un generador
de 0 a 10 MHz con una senoide de 2.5 volts pico pico, pero tiene otras formas de onda: triangular, cuadrada, ruido aleatorio, en fin. Le medí la impedancia de salida del generador, tiene 150 ohms, y la frecuencia en 1 MHz tiene una desviación de 12 Hz. En esa época me costó alrededor de 2.600 pesos más el costo de importación, porque superando cierta cantidad ya se cobran los impuestos. Dice aquí que lo utilizamos en un ejercicio en transmisor Nautel XR3 para localizar una falla. Y aparte que es digital, tiene una terminal que dice automático. Se lo oprimen, lo encienden, se lo oprimen, y ya aplicándole una señal se ajusta la escala de voltaje y la base de tiempo, y miden varios parámetros, entre ellos frecuencia. Entonces no necesitamos conocer un osciloscopio con este. Lo calificó un ingeniero como juguete, pero hace cosas tan poderosas como osciloscopios digitales, no como los modernos profesionales, pero es muy interesante, y he utilizado con una buena batería bastante tiempo este equipo sin problemas. Entonces se trata de un transmisor Nautel. Primero se presenta el circuito XR3 que tiene de AM, que tiene dos sintetizadores, SD2, SD3 está presentado. Se conecta a una interfase de excitador, da dos salidas, y hay un excitador que selecciona la trayectoria del sintetizador A o B. Va a la misma unidad SD30, tiene de salida de potencia dos transistores en contrafase Q5, Q6, y excitan el circuito que está en nuestro interés, que es el acoplamiento con una L, dos resistencias de entrada me parece que son de alambre de 10 watts, y dos inductores que se mueven simultáneamente para ajustar la sintonía, y excitan el módulo A, B, la caja A, B, C y D, o las etapas A, B, C y D de este transistor por la entrada D. Este nivel de voltaje pasa a una trayectoria SD22, sigue a T3, se convierte a DC. Si el nivel de voltaje de salida de U2D, U24 es 0, indica falla, porque un 0 a través de R101 DS8 como LED se ilumina, LED rojo, y marca falla de nivel de excitación, y hace otras funciones. Y aquí por este lado hace otras operaciones, pero a nosotros nos interesa la trayectoria de la marca de falla que se presenta cuando aquí marca 0. En CR13 R101 marca 0, y con el más 15 que tiene a través de R48 se ilumina un LED rojo. Si por acá hay 1, supera el nivel de referencia, entonces todo funciona bien. Y la falla se encuentra con el osciloscopio operando, que el nivel de voltaje en la terminal A de repente se bajaba. Salía bien constante el dB, pero el acoplamiento se perdía. Empezaba a mover L1, L2 y entraba en nivel A, pues estaba desentonado, pero la falla se repitió en forma intermitente, y de fábrica, que siempre son muy cumplidos con pues de repente no respondieron, o respondieron con como ustedes ya saben. Aquí se repite el mismo circuito, está Q5, Q6, R1, R2, y se entra un poquito más en detalle para ver qué tiene en la terminal D
el power block A, B, C, D. Y lo que tiene el block A es dos amplificadores de RF como el clásico Nautel, donde acá no está la bobina de acoplamiento individual como trae los clásicos módulos Nautel de AM, sino todo mueve con este conjunto. Entonces en la terminal A, en cualquiera de las terminales A, se bajaba la señal. Entonces revisando con el circuito en funcionamiento no se localizó nada. Se quitó de la caja y se aplicó con el generador que trae el osciloscopio. Fíjense qué interesante. La frecuencia de operación de la caja. De la caja que está, porque como XR3 trae una sola caja. Entonces la caja de potencia se retiró, se pasó a una mesa de trabajo y se le aplicó un generador. Así como está aquí, el generador se sacó señal del osciloscopio y se aplicó a B y se mide en A. Entonces vemos que la señal se aplicó, sacando la caja va desde B, empieza la caja en B, Q5, Q6 se quedan en el transmisor. Entonces entrada de RF se aplica en B y se mide en A. Entonces detectamos que cuando en A tenía cerca de 60-80 volts se iluminaba el RF drive, y cuando en A con el osciloscopio medido tenía 150 volts funcionaba muy bien, algo así. O sea, cuando el nivel estaba alto funcionaba bien, cuando se bajaba el nivel en A, que es punto común terminal de entrada D de cada uno de los módulos, marcaba falla. Entonces se sacó la caja y se aplicó en la entrada de la caja, en la terminal B se aplicó el generador, porque esto se quedó en el transmisor y la caja empieza en B. Entonces la caja se aplicó el generador, aquí está la tierra del generador, el vivo del generador, se hizo una punta de adaptación para poder meter la señal con cables, par de vivo y tierra, y la punta del osciloscopio de 2 canales se puso en A, y así se pudo medir, y se empezaron a mover cables y componentes, porque estaba fallando la parte pasiva. Aunque esta electrónica está dentro del módulo, la verdad es que me fallaba la entrada de los módulos y esta trayectoria. Por eso se pudo hacer esta prueba. No necesitaba yo que estuviera funcionando los LEDs. Entonces aquí está en forma mecánica cómo está configurada la caja con estos módulos. Y esto es realmente lo que se hizo. El equivalente del osciloscopio, se sacó la general 1470 kHz al cual trabaja la punta. Tiene 3 puntos de medición. La salida A, la entrada D de cada caja y la terminal B. Entonces el voltaje que daba el generador salía bien, y se empezaron a mover. Esta es la parte mecánica, los cables de power board A, B, C, D, y mueve, y de repente falló y de repente entraba. Y lo más raro, bueno, lo que sucedió es que la tierra del módulo A, aquí vemos que pasa, hay un coaxial de la terminal A a la terminal D, hay otro coaxial de la terminal A a la terminal D del módulo B, del módulo C y del módulo D. Son cables coaxiales que van interconectados, los cables coaxiales soldados perfectamente, los tornillos muy apretados, todo hermosamente armado como los transmisores Nautel. Por alguna razón extraña,
no una razón extraña, había un falso contacto en la terminal EF. O sea, de repente estaba la tierra, todo muy bien soldado, atornillado, apretado. Entonces se soltaba EF y se desacoplaba todo. Cambiaba la impedancia equivalente del total, que podría ser 12.5 ohms, es un estimado. Entonces si cambia esta resistencia, cambia, después de ajustado L1, L2, cambia el nivel en A. Se conectaba a la tierra del primer módulo, módulo de potencia, y funcionaba bien. Entonces, para no desarmar todo y cambiar el cableado y revisar soldados, entonces se puso un cable corto de soldado de la tierra del cable del módulo A un tornillo cercano. Se atornilló allá un pedacito de cable suficientemente grueso para aterrizar ese punto por el nivel de señal que maneja, y se resolvió la intermitencia. Pero todo esto y la electrónica pues nos ayudó un poderoso generador que trae el osciloscopio y 2 canales, pero ahorita solo utilizamos uno. Y este osciloscopio sí entra en la parte trasera de la bolsa de un pantalón de mezclilla. Pues esto es el osciloscopio. Nos pasamos ahora a un analizador de espectro. En este caso tiene esta apariencia donde tiene entrada, salida, parte baja, parte alta. Y acá se está poniendo un ejemplo de utilizar un generador que tiene adentro el analizador de espectro, o 2 generadores. Yo utilicé uno que dice que va de 0.1 MHz a 350 ohms, una onda CND de 0.3 volts pico a pico, y tiene otro generador de onda cuadrada de 240 a 960 MHz. Tiene 2 bandas de operación. En la entrada de parte baja, el analizador de espectro trabaja de 100 kHz a 350 MHz, y en la parte alta de 240 MHz a 980 MHz. Entonces lo utilizo como generador. Preparo 218025, que es la frecuencia de un receptor OMB. Este es el filtro de entrada del receptor OMB. Recordamos que en un enlace estudios planta, por ejemplo, marca OMB, que es el ejemplo que se utiliza. Podemos cambiar la frecuencia de transmisión con el sintetizador y todo queda ajustado. Pero en el receptor cambiamos la frecuencia del receptor, cambia las frecuencias del receptor, queda bien, pero para cada frecuencia hay que ajustar el filtro pasabanda de entrada, y así es en todos los receptores. Y no es digital. Si no se ajusta, no tiene la sensibilidad adecuada, entonces el cambio de frecuencia de un receptor hay que ajustar. Este es el filtro de entrada del mezclador. Aquí está el oscilador local, el BCO, el mezclador del receptor, la FI es 70 MHz, y aquí entran 218025, y el ajuste es a máximo nivel en el medidor de nivel de entrada de RF, ajustando C14, C15, C16, C18 y C20. Entonces ponemos como generador el analizador de espectro, TINI. En la parte baja tiene salida de conectores SMA-F, lo convertimos a BNC, cable BNC, convertidor a N, un atenuador para variar la sensibilidad de salida del generador y atenuarlo lo suficiente para irlo subiendo y bajando de acuerdo con la necesidad para ajustar el receptor, y salida del atenuador N a N al receptor OMB. Ya teniendo la frecuencia y eso, pues no es difícil ir ajustando con el medidor propio del receptor MB, este filtro pasabanda de entrada del receptor STL. Aquí dice, con la antena propia se da un barrido de 93 a 99 MHz y se ubica próximo a 2 estaciones de FM separadas 1.8 MHz, y se obtiene algo similar a la figura 8. Se observa que si se superan los 80 niveles, que debe de atenuar las señales interferentes. Debe decir
que no se supera los 80 decibeles que debe atenuar las señales interferentes F3, F4. Debe ser no. Entonces nos vamos a la figura 8 y tratamos de entender qué dice. Aquí está una portadora F2 en 96.9 MHz, una F1 en 95.3 MHz, separadas 1.6 MHz. Esta es una medición real. Esta interferencia se genera a .8, a .4 o a 1.6 MHz. Ya después se hace más difícil la generación de armónicas de transmisores en la misma torre. Entonces, esta interferencia existe, es muy baja, no se han puesto filtros, no es mucho el reclamo porque solo cerca de las estaciones borran las frecuencias encontradas en 93.7 o en 98.5. Y vemos que salen bien los números. F1 95.3 por 2, la segunda armónica, y la segunda armónica de F1 menos F2 nos da 93.7, o sea 1.6 MHz abajo. Y la armónica F4, que sería 2 veces la frecuencia de 96.9 menos 95.3 da 98.5. Y aquí dice 71, el medidor 71 dBm 6, 69 y 2. 71 menos 6 no llega, no alcanza 80 y debería ser 80, entonces son 65. Y aquí 69 menos 2, la atenuación de esta armónica sería solamente menos 67 dB, 69 menos 2, o sea, están fuera de norma estas interferencias y deben de eliminarse. Se eliminan en este tipo de antena con filtros notch para eliminar, esa es una de las formas. Hay varias formas, pero necesita filtros de rechazo de armónicas. Entonces aquí vamos a presentar en algunos dibujos otras aplicaciones de estos equipos con unas fotografías. Aquí está el MAX 600. Perdón. Aquí ya me estoy pasando a los BNA. Sigo por acá. No. Bien. Entonces aquí terminamos esta parte de el analizador de espectro y voy a mostrar unas fotografías donde algunas observaciones en las bandas de FM, en la banda de televisión digital terrestre, algo de enlaces que presento en esta ocasión. Nos pasamos al analizador de redes vectoriales. Estoy viendo si dice algo más. Analizador de redes vectoriales, y encontramos, se presentan el Nano BNA, el MAX 600 Plus y dos circuitos de BNA, o 2 o 3 circuitos de BNA. En 4C dice que se pone el Power AIM, no sé cómo lo pronuncio, 120, y 2 y 3 equipos económicos que se encuentran en las redes como ejemplos de aplicación con los números 4 y 5. El primero que presentamos, Nano BNA, tiene este aspecto. Aquí se utiliza como generador de barrido. Tiene este aspecto con 2 puertos. Es pequeño. Vamos a ver su tamaño y eso. Y aquí tiene el aspecto del MAX 600. Son los 2 BNA de los cuales hacemos mediciones. Bien, el Nano BNA es tiny, handheld. Su rango de frecuencia es 50 kHz a 1.5 GHz, mide SWR, RJX, magnitud de impedancia, pérdida de retorno,
barra en frecuencia, es reflectómetro en dominio de tiempo, es de 3 pulgadas y me costó alrededor de 1500. Cuando cuesta, en la época que preparé esta plática, alrededor de 1500, pero me costó cerca de $50. El Mac 600 es más grande, la pantalla es de 4.3 pulgadas y hace mediciones similares y trabaja de 0.1 MHz a 600 MHz. Hace mediciones similares. Los dos son touchscreen, no hay que cargarle programa, no hay que ponerle osciloscopio, todo está en el mismo medidor y pues es el avance que tenemos en la electrónica moderna y hay que compararlo con la electrónica que manejamos desde la época del bulo, que son equipos muy grandes. Y como varios ejemplos de BNA, pues está el Power i120, el IZ1PMX Mini BNA, pequeña caja azul, y pues equipos profesionales, pues, y ya más de costo más elevados, pues el Tektronix TTR 506A, el Tomco Technologies, y yo me señalé algo de uno que cuesta $30,000. O sea, cuando preparé parte de esta plática, empezó tratando de presentar BNAs, pero pasó mucho tiempo y no realizaba la plática. Luego realicé esta plática y salió mal, por eso estamos haciendo una nueva grabación. Entonces, en la figura 9 está el Mac 600 conectado a una antena Jampro, donde se ve la antena Jampro terminal unos 5 octavos, adaptador de unos 5 octavos a N, un cable coaxial NN para medir. La verdad es que acabé conectando esto directamente a la antena y sale muy práctico con un conector NN macho. Se conecta directo a la antena y ahorita vemos en unas fotografías cómo pego el Mac 600 antenas Yagis y sale algo parecido a esto, pero esto es una ilusión y en este caso el BSWR1 en el analizador de redes vectoriales el análisis no se hace a impedancia y reactancia, sino se hace al menor BSWR 1.0, pero es para medidores de antena a 50 ohms. Fuera de 50 ohms la calibración BSWR no existe. Entonces aquí está un ejemplo con el Mac 600 y coincide con cero reactancia. En 102.675 MHz se quería 102.7, moviendo las extensiones de la terminal YAMP y a veces el TAP se va bajando el BSWR hasta obtener algo parecido a esto. Entonces esta no es la curva de aplicación, la curva de aplicación es mínimo BSWR. En la figura 10, el mismo Mac 600, porque es más grande, es más robusto, lo utilizo en AM para ajustar módulos en pasivo, entrada de módulos de ND5, donde primero lo mido a la frecuencia que están y luego cambia los taps siguiendo las instrucciones, se hace el ajuste para llevarlo a 1 MHz. En este ejemplo, aquí están las impedancias, es 680, y la impedancia cuando lo paso a 1 MHz cambia. Y el ajuste es a reactancia baja o mínima. Cuando se entregan estos transmisores Nautel, casi siempre envían una sonda de corriente que sirve para ajustar con potencia ya en valores de operación ya del transmisor, ajuste fino a mínima corriente con la sonda de corriente. Alguna vez quise comprar sonda de corriente para osciloscopio, pero tiene un precio muy muy elevado y siguen siendo las mismas sondas de hace 40 años. Bien, entonces estas son, estoy buscando, vamos a ver la figura 10. Este es el módulo, un módulo que tiene 3 amplificadores de potencia del ND5 y lo que se ajusta es una bobina de entrada y se ajusta a reactancia 0 con la sonda de corriente. Entonces yo utilizo el medidor no a
a SWR 1.0, sino a que dé reactancia cerca de 0. Entonces, cuando esta reactancia pasa de negativo a positivo, ahí está el ajuste, que ya presenta solo elemento resistivo. Y la resistencia en este caso son 262 ohms en 1000 kHz. Habrá otra forma, hay otras formas de ajuste, pero siempre al principio en estos módulos a veces he usado el puente delta también para hacer algo similar a esto. Los NVNA yo los he usado, he sustituido el puente delta con el PowerAim 120 y viceversa. En muchas ocasiones no he usado el puente delta y a veces un VNA, el mini VNA lo he usado en transmisores y me ha resuelto problemas muy interesantes, pero aquí estoy poniendo el ejemplo como utilicé este que es más robusto, MAX 600, en el ajuste de un módulo Nautel AM. Aquí está el nano VNA Tiny, usado como generador de barrido para un filtro, para una trampa de FM, y sale algo parecido a esto. No le hagan caso mucho al dibujo. El dibujo lo hice como se ve, con rectas, y lo hice así porque ese es el sistema de dibujo que tengo. Aquí está el manejo el control de por fuera del nano VNA. Entonces este es nano VNA, este le llaman mini 600 o max 600. Aquí hay dos integrados que son muy importantes, y esto es parte de la plática que estaba preparando, pero luego lo cambié a meter todos los instrumentos y bajar el VNA como un instrumento más, porque la verdad es lo que necesitamos, más o menos saber que existe y saberlo utilizar. Pero la electrónica nos da como un nuevo integrado o integrado que utilizan estos instrumentos un medidor de ganancia y fase muy poderoso, el AD8302, que salió en el 2018, no tiene tiempo, y un convertidor de lineal a logarítmico para medir, AD8307. Aquí está el nano VNA, el de $50, y trae la explicación: un acoplador direccional, 3 sintetizadores para alta frecuencia, este como generador del nano VNA, para cambiar para banda baja de frecuencia, para banda alta de frecuencia, y para heterodinar en el mezclador, bajar la señal a una FI y pasar al microcontrolador. Recuerden que este instrumento tiene pantalla. Antes de seguir con este, me paso al PowerAim 120, que fue uno de los primeros económicos entre comillas, medidores vectoriales, que con un oscilador pones 2 sintetizadores digitales directos para aplicar señal, filtro pasabajos, low pass filter, para aplicar señal a la terminal de salida. La terminal de salida, aquí se convierte, se desfasa según la impedancia que tenga, el voltaje y la corriente con una resistencia de muestreo. La fase lo mezclamos y lo bajamos a 1 kHz. El voltaje lo mezclamos y lo bajamos, y el CPU mide voltaje y ángulo de fase, y así se representa un vector. El puente delta nos mide resistencia y reactancia. El medidor vectorial mide magnitud con voltaje y fase, y de allá hace todas las conversiones y todos los cálculos necesarios para presentarlo en múltiples formatos. El PowerAim, que fue el primero que conocimos, es una caja muy pequeña, pero el programa de operación viene en la computadora,
y el resultado de la medición pasa a la computadora. Entonces este no tiene más que, ese es el equipo de medición, pero fue muy poderoso en su época, y ahorita pues entra un poquito en antigüedad. Entonces mide en 1 kHz magnitud con voltaje y fase, y la corriente que se desfasa si no es resistiva a la carga. Por acá se aplica la señal, nos señala si es vector con inductancia o vector con capacitancia. Entonces ahora sí, aquí está en este dibujo el acoplador direccional con un nuevo sistema de calibración, porque el PowerAim y todos estos medidores hay que calibrarlos, pero memoriza la calibración y repite la calibración, y no como el PowerAim que hay que calibrar cada que se apaga. Acá está el switch para baja frecuencia y la parte alta banda de este medidor. Y dice, acá está la explicación, que con estos interruptores hace este circuito de 2 terminales casi a 3 terminales, porque la tercera terminal sería de calibración. Entonces aquí se genera la baja frecuencia que estamos utilizando, y regresa por acá la frecuencia de barrido para hacer el trazo de barrido que se hizo como generador de barrido VNA, no para medir antenas, sino usando entrada-salida. Aquí están los integrados del VNA. Este sintetizador lo tiene 2 veces. Es el de baja frecuencia, un microcontrolador, un mezclador, un acoplador y switches para señales de RF. $50 se vendía, ya entregado. Aquí está en la tabla 2 4 BNSA, integrados de 4 BNA, donde identifico los integrados del PowerAim y le llamo PA. Entonces este integrado donde dice PA es del PowerAim 120, el 9 por ejemplo. Donde identifico nano BNA, que es el de $50, y en lugar de poner nano BNA porque está muy largo el escrito, le pongo NBNA. Identifico uno que publican en las redes, BNAI, que en lugar de poner esta cosa tan larga, y BNA es el mínimo mini BNA, que no es el mini 600, es otro que está en las redes. Entonces este AD9850 sintetizador digital directo está en el PowerAim y el BNAI. El ADF4350 sintetizador está en el nano BNA, y así vamos donde están los integrados y donde se repiten, que es interesante porque ese está en el mini BNA y el BNAI, NBNA, y los integrados del MAX 600 no se publican, aunque hay información cómo utilizarlo, porque luego no hay información cómo utilizar los equipos, bastante, no están sus integrados. Aquí está un integrado, uno muy bonito por los colores, que es un mini BNA, que el nombre se compara al mini 600 o MAX 600, donde de nuevo dos terminales para usarlos como barrido, generador y recepción de barrido, como detector. Y si no, solo se usa el acoplador direccional en la medición, un sintetizador de 0.1 a 180 MHz, y utiliza
el amplificador logarítmico y me falta en algún lado el medidor de magnitud y fase. Acá no, porque este es... Ah, no, sí, aquí está. No, aquí se detecta la fase en el AD8302. Aquí se detecta la magnitud y fase. Y un microcontrolador. Lo interesante de esta presentación, que dice que puedes armar uno, es que utiliza un Nokia desechable como pantalla. Eso es lo muy interesante de esto. Y esto nos dice el avance que tienen en instrumentación, en presentación de instrumentos, los radioaficionados o los aficionados a la electrónica. Antes de ver las fotografías, esta plática se grabó aproximadamente el 8 de febrero del 2022 y se la dedicamos a un ingeniero que era un amiguero, ingeniero Jaime René Llanes Echeverría, de Sotuta, Yucatán, perito en telecomunicaciones, y laboraba en el CENIAM. Falleció meses antes de esta plática. Esta plática se presentó a los 2 meses, pero quedó mal grabada, por eso la volvemos a entregar. Pasamos a ver algunas fotografías que nos dicen más de esta presentación. Y aquí vemos el espectro. Lo medí enero, febrero, marzo del 18 de marzo del 22, estando en la Ciudad de México. Medí una estación de FM en 104.1 en el restaurante en un Vips cercano a la Latino, o sea, en la calle. Entonces aquí vemos la señal analógica que llega a más 100 kHz, menos 100 kHz. Aquí está la frecuencia, aquí está el marcador. No sé dónde está el marcador, creo que es este, pero 104, dice 104.2, 200 kHz. Debe estar hasta afuera el marcador. Bien, entonces 104.1, no, está bien, es 104.2, porque este es 104.1 y el marcador está en 104.2. Esto es el nivel de la señal analógica y las señales digitales, donde no tiene la parte de la banda lateral, los canales agregados no llegan a 100 kHz. Otra forma del mismo espectro con otro nivel de señal analógico. Y aquí si se ve el marcador está en 104.2, entonces esto sería 104.1. Y el barrido va de 103.8 a 104 no sé cuánto. Y dice que de una raya a otra es 100 kHz. Aquí están las escalas de decibeles. Entonces eso está a menos 111 decibeles porque está por acá 110 acá. Este es el analizador de espectro, las entradas baja y alta. En la entrada baja está la antena, no se ve, ahorita lo vemos en otro dibujo. Aquí está en la parte alta un canal de televisión. El barrido está de 529 acá a 537 MHz, de una raya a otra 1 MHz. Y la marca está cerca de la señal piloto, así se ve el piloto de este canal, así se ve el piloto del otro canal de un transmisor de televisión de digital terrestre. Este es el canal 24. Le puse esa hojita para saber qué es, para hacerlo didáctico. Aquí está en la parte alta del analizador de espectro. El canal del 22 al 36 es en la ciudad de Mérida y el barrido está de 515 a 610 MHz. Aquí está la antena en la parte alta y pongo esa pluma para ver el tamaño del analizador de espectro. Ahorita lo vamos a ver de todas maneras de otra forma. Aquí hace una semana estoy trabajando en una señal interferente generada en una estación de FM
en 129 punto y fracción. Entonces aquí generé con este Lodestar, un generador de esos sencillos, generé una armónica para probar el analizador de espectro en esta banda. Aquí estoy midiendo la frecuencia del generador Lodestar, quién sé qué modelo. Corriente, ahorita más caro, lo compré en República del Salvador, y mido con el frecuencímetro 120.9, muy cerca de la frecuencia que necesito. Pero revisando cuánto da esto, y luego con el analizador de espectro, en lugar del cable coaxial le pongo un pedazo de cable coaxial con un vivo para que se induzca en el analizador de espectro, y me coinciden las frecuencias. 129.9341 MHz tiene menos 48 decibeles. Acá está 40, entonces aquí es 48 donde está el marcador. Entrada de parte baja, aquí está el cable coaxial suelto, esto se usa como antena, está en el rango de frecuencia de 35 a 150 MHz. El generador, aquí intenté captar con una antena Yagi, pero la antena Yagi es de 220 MHz. Entonces, trabajando con esto y aprovechando que tengo el instrumental que presumido, con estos juguetitos pude ajustar con elementos de esta antena empalmados con abrazadera, pude ajustar un dipolo a 120 MHz. Me da SWR1, pero no fue difícil hacerlo. Aquí presento algunos dibujos. Este es el medidor de transistores, que también usted pone entre 1 y 2 o entre 1 y 3 una bobina o un capacitor, se los mide, la descarga, los cables para las 3 terminales, la terminal SMD. Este es un medidor que utilizo mucho todavía para medir bajas capacidades y bajas inductancias en sistemas de AM. Y también el capacitor que tiene la antena Yagi lo medí con esto. Y en distintas posiciones del capacitor de la antena Yagi me dio 8, 12 y 15 picofarads. O sea, tiene muy buena definición esto. Este no mide tan bajo, empieza en 25 picofarads, pero no está tan bueno esto en medición de capacidad de inductancia como este. Está mejor este medidor LCR, muy antiguo. Compré uno más moderno en República del Salvador, en esa época económico, y se rompió la pantalla, ya no se ve. O sea, superior a este, pero se rompió. Aquí ya está la comparación. El osciloscopio con sus 2 entradas, su salida del generador, se le preparó este cable para poderlo conectar, porque tiene este tipo de salida, agujeros con el vivo y la tierra. Entonces preparé un BNC, entrada para el canal 1, canal 2, y apretando esta palanquita se prende power. Después de un rato se le pone la señal, se aprieta este auto y solito se ajusta para cambiar sensibilidad vertical, la base de tiempo, horizontal, canal 1 y 2, un montón de mediciones, una chulada. El analizador de espectro con su antena falta estirarlo un poco, en la entrada baja. El Nano BNA de $50, en terminales F, adaptador de F a N macho, un adaptador preparado de F a BNC, salida N, salida BNC, N a F hembra, cargas de calibración, circuito abierto, cortocircuito, se ve re bien esto, y resistencia de 50 ohms. Algo parecido trae el Max 600. Entonces este lo utilizo más que porque es más grande, es más robusto, es más fácil de manejar, tiene letras más grandes, es más caro, es una chulada de aparato. Una referencia, no sé cómo se llama.
Y seguimos. Esta es una curva del MAX 600 donde el SWR está en 1.4. No se ha movido, pero es una antena que no le he movido nada en la banda de 220 MHz, es donde da el mínimo, y esto nos venden como antena con este SWR. Pero luego el transmisor, ahí te vamos a ver qué marca, y aquí está la resistencia y la reactancia. Se puede ajustar mejor, le logré mover el ajuste de entrada y esto baja a 0. Pero en esta antena no se podía. Estuve practicando más. Y la resistencia se puede mover esos parámetros. Aquí está en una antena Yagi puesto, colgado, lo que les decía yo, el MAX 600 con un conector NN macho. Ya el transmisor, el transmisor de enlace me marca 0 reflejada, pero esto no es confiable. Es mejor cuando se gira la pastilla cuánto marca, y esto no baja a 0. No baja a 0. Pero si baja a 0, ¿qué me importa que marque 1.3? Este es mi lugar de pruebas. Es la sala de la casa en Mérida. Esos ladrillos tiene. Acá está el soporte de la antena, una escoba amarrado a una silla. Aquí está el transmisor portátil OMB, el wattmetro, y probando la antena. Sistema de enlace. Un estante de madera que está desbaratando. Un Cristo. Entonces, esto es parte de los medidores en la presentación. Y algunas cosas que se pueden hacer. Hay más cosas, pero es una de las cosas que se pueden hacer. Esta fuente se armó en el laboratorio de electrónica hace 40 años, algo así, de electrónica de Zacatenco. Cables, lámparas, bocinas, terminales. Aquí un comentario. Estando haciendo estas pruebas, empezó a salir acá una señal con esta antena. Empezó a salir una señal. Resulta que empezó a entrar la señal de los aviones que pasan arriba de la casa, que está en el centro de la ciudad, en lado muy retirado del aeropuerto. Entonces tiene la sensibilidad. Estamos trabajando con a ver si se puede usar para detectar interferencias generadas en plantas de transmisoras de FM. Esa es la intención de este trabajo reciente. Sí escribo el artículo del resultado que tenga, pero estamos sacando conclusiones interesantes, y esto fueron parte de pruebas para detectar esas interferencias. Y aquí no se ve, pero salía algo parecido a esto, y un poquito más alto, y salía y entraba, y salía y entraba, cuando utilizan el equipo de operación haciendo estas pruebas. Encontré ese detalle. Pues esta es la plática, y les agradezco mucho su atención.